34 bromas. 7 niveles. Este es un iceberg formado por los engaños más oscuros e inquietantes que jamás hayan existido. Empezaremos por lo ligeramente extraño y poco a poco iremos llegando a lo más inquietante y espeluznante. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Niño Globo. Era el 15 de octubre de 2009, y en Fort Collins, Colorado, Richard y Mayumi Hine estaban frenéticos. Sus rostros estaban en todas las noticias, aterrorizados porque su hijo Falcon, de 6 años, se había escapado flotando accidentalmente en un globo casero lleno de helio con forma de platillo volador. En cuestión de horas, las autoridades de todo Estados Unidos iniciaron una operación de búsqueda masiva, con helicópteros de la Guardia Nacional y la policía local persiguiendo el globo, que se desplazó a la deriva por Colorado durante 90 minutos, alcanzando altitudes de hasta 7,000 pies. La cobertura informativa en directo lo siguió todo, dejando a millones de personas aterrorizadas por la suerte de este niño. Finalmente, el globo aterrizó a salvo a 80 kilómetros de donde había despegado. Pero entonces, cuando las autoridades miraron dentro, Falcon no estaba allí. Las autoridades temían que se hubiera caído durante el vuelo, pero resulta que el pequeño nunca estuvo en el globo, ni una sola vez. Durante todo el tiempo que el mundo había estado enloquecido, había estado escondido en el ático de la casa de su familia. Obviamente las sospechas de que se trataba de un engaño no se hicieron esperar, sobre todo después de que el niño dijera en directo que su familia le había dicho que lo habían hecho todo por el espectáculo. La investigación policial reveló que los Hine habían planeado la maniobra para ganar publicidad de cara a un posible reality show televisivo. Richard Hine se declaró culpable de un delito grave de intento de influir en un funcionario público, mientras que Mayumi Hine se declaró culpable de un delito menor de denuncia falsa. Fueron condenados a penas de cárcel y al pago de $36,000 en concepto de indemnización. Aún hoy, la familia Hine mantiene su inocencia, afirmando que realmente creían que Falcon estaba en peligro y que nunca mintieron sobre el incidente. En 2020, el gobernador de Colorado, Jared Polis, indultó a la pareja, aunque no admitieron haber cometido un engaño en su solicitud de indulto. La estafa del príncipe nigeriano. Cuando se analizan en profundidad, todas las estafas son giros de los viejos clásicos. La estafa del príncipe nigeriano es un engaño muy antiguo que ha evolucionado con la ayuda de la tecnología. Antiguamente, esta estafa se realizaba a través del correo postal, pero la invención de Internet la facilitó más que nunca. Normalmente comienza con un estafador que se hace pasar por una persona adinerada, que dice ser de la realeza nigeriana o un funcionario del gobierno, que necesita ayuda para transferir una gran suma de dinero fuera de su país. Luego promete a la víctima una parte sustancial de los fondos a cambio de su ayuda, lo que suele implicar un pago por adelantado o información bancaria personal. Sin embargo, sus orígenes se remontan al siglo XIX, con la estafa del prisionero español. Por aquel entonces, un estafador contaba una historia falsa sobre una persona rica encarcelada con una identidad falsa en España. El objetivo daba dinero para ayudarle a escapar, y entonces el estafador inventaba más problemas para conseguir más dinero, y finalmente, acabar con el objetivo por completo. En los años 80 y 90, Nigeria se convirtió en el centro neurálgico de este tipo de estafas, ganándose su nombre. Pero ahora, gracias a Internet, es un engaño mundial. Y aunque todos lo sepamos, la estafa del príncipe nigeriano sigue golpeando, y los estadounidenses pierden alrededor de $700,000 cada año por este tipo de engaños. Y gracias a la IA, serán cada vez más convincentes. Este hombre. En 2008, apareció de repente un sitio web llamado ¿Alguna vez has soñado a este hombre? En él se contaba la historia de un misterioso hombre que llevaba apareciendo en los sueños de muchas personas de todo el mundo desde 2006. Según el sitio web, el primer avistamiento se produjo en enero de 2006, cuando una paciente de un psiquiatra de Nueva York dibujó la cara de un hombre que, según dijo, se le aparecía en sueños. La historia afirmaba que otros pacientes del mismo psiquiatra también reconocieron el rostro, lo que dio lugar a una investigación generalizada. El sitio web presentaba una imagen idéntica de este hombre, y pronto reunió más de 8,000 relatos de personas que afirmaban haberse encontrado con él en sueños. Nadie sabía quién era, y nadie tuvo la misma experiencia. Algunos lo describen como agradable, otros como amenazador. El fenómeno se extendió rápidamente por Internet. De repente, en varias ciudades se distribuyeron folletos con la imagen identificativa y la dirección del sitio web, y la ausencia total de un motivo comercial aparente no hizo sino convencer aún más a la gente de que este extraño hombre estaba en todas partes. Pero, en realidad, todo era una gran mentira. Este hombre
Fue un proyecto de arte conceptual creado por el sociólogo y mercadólogo italiano Andrea Natella, pero no lo admitió hasta 2010. Finalmente dijo que había inventado la historia y que basó el boceto original en una foto de su padre cuando era joven. Pero a pesar de que su creador lo había desacreditado, la cobertura seria de este hombre continuó hasta mediados de la década de 2010. Algunas personas siguen afirmando que lo han visto en sueños. Gigante de Cardiff. En octubre de 1869, trabajadores en Cardiff, Nueva York, supuestamente descubrieron un hombre petrificado de 3 metros de altura en la granja de William Newell. Pesaba alrededor de 1.360 kilogramos, pero no era un descubrimiento. En realidad, fue la creación de George Hall, un empresario ateo de Binghamton. Después de una discusión con un predicador sobre el literalismo bíblico, George ideó la idea para demostrar que el predicador estaba equivocado. Encargó un enorme bloque de yeso, que esculpió en una figura humana, lo envejeció artificialmente y lo enterró en secreto en la granja de Newell. El engaño le costó $3,000. Cuando fue descubierto, el gigante atrajo a miles de visitantes que pagaron 50 centavos por verlo. Y mucho antes de Internet, se hizo viral, a la antigua usanza. Los periódicos nacionales cubrieron constantemente el hallazgo, con algunos teólogos afirmando que era prueba de los gigantes bíblicos. Sin embargo, el escepticismo creció entre los científicos. El paleontólogo de Yale, Othniel C. Marsh, lo declaró un engaño total, señalando que el yeso soluble en agua nunca habría podido sobrevivir mucho tiempo bajo tierra. Pero, a medida que la popularidad del gigante crecía, el denominado Gran Showman P.T. Barnum ofreció $50,000 para comprarlo, pero, cuando fue rechazado, creó su propia réplica, afirmando que era el verdadero. De repente, 2 gigantes falsos competían por la atención pública. Meses después, en febrero de 1870, tras varios meses de revelaciones y filtraciones, incluyendo a George presumiendo de su fraude, el engaño quedó al descubierto. George afirmó que su motivación era exponer la credulidad de aquellos que creían en el literalismo bíblico y ganar dinero en el proceso. Y en sus ojos, logró ambas cosas. Hoy en día, el gigante de Cardiff original se exhibe en el Museo de los Agricultores en Cooperstown, Nueva York. Solo que esta vez, todo el mundo sabe que es un fraude. Nivel 2. Carga tu teléfono con un microondas. En septiembre de 2014, un engaño viral circuló en las plataformas de redes sociales, afirmando que el nuevo sistema operativo iOS 8 de Apple incluía una función llamada Wave. Esta nueva y revolucionaria característica permitiría a los usuarios cargar sus iPhones colocando los teléfonos en un microondas. Por supuesto, Apple nunca había concebido esa idea excepcionalmente peligrosa, pero rápidamente ganó popularidad en línea. El creador desconocido del engaño diseñó un anuncio falso, indistinguible de las promociones oficiales de Apple. Tenía el estilo característico de la empresa, fuentes y el símbolo de derechos de autor. El anuncio afirmaba que iOS 8 contenía nuevos controladores que podrían comunicarse con la banda base de radio de un dispositivo, permitiendo sincronizarlo con frecuencias de microondas para una carga rápida. Incluso proporcionaba instrucciones específicas, sugiriendo que los usuarios podían cargar completamente sus iPhones colocándolos en el microondas durante 1 minuto. Las autoridades de Los Ángeles se vieron de repente teniendo que atender incidentes en los que las casas de las personas se incendiaban o incluso explotaban en la cocina porque realmente intentaron sus iPhones en sus microondas. El Departamento de Policía de Los Ángeles y los bomberos tuvieron que advertir al público sobre el peligroso engaño. Afortunadamente, nadie murió a causa del engaño, pero es bastante fácil ver lo cerca que estuvieron de que esa estadística cambiara. Lonely Girl 15. En 2006, poco después del lanzamiento inicial de YouTube, un canal comenzó a tener más impacto que cualquier otro. Lonely Girl 15 subió una serie de videos a YouTube protagonizados por una aparentemente ordinaria chica de 16 años llamada Brie, quien compartía sus experiencias diarias a través de blogs. Al principio, los videos de Brie ganaron popularidad gracias a su personalidad accesible y los elementos misteriosos que rodeaban su vida, incluido su estricta crianza religiosa y su educación en casa. Pero con el tiempo, algo se volvió extraño. Los videos comenzaron a incluir prácticas religiosas misteriosas dentro de la familia de Brie y la desaparición de sus padres después de que ella se negó a participar en una ceremonia secreta. De repente, los espectadores empezaron a cuestionar la autenticidad de sus videos, la calidad de producción, la iluminación consistente, el contenido bien editado y los giros inquietantes generaron sospechas entre algunos fanáticos. El registro previo del nombre de dominio lonelygirl15.com, antes de que se publicara el primer video, solo aumentó más las sospechas. Pero con todas estas señales de alarma, muchos espectadores siguieron convencidos de que Brie era real.
Los primeros días de YouTube y las redes sociales significaban que la gente era menos escéptica respecto al contenido en línea y tenía poca experiencia con formatos de realidad guionizada. Los creadores de Lonely Girl 15 explotaron hábilmente esta ingenuidad, haciendo que la gente se lo creyera por completo. Sin embargo, el golpe final llegó cuando el hijo del periodista Tom Foremski descubrió la verdadera identidad de Brie como la actriz Jessica Lee Rose a través de un perfil archivado de MySpace. No hubo otra opción. En septiembre de 2006, los creadores confirmaron que todo había sido concebido como un experimento de narrativa interactiva, uno que sería replicado por muchas otras personas que buscarían aprovechar la plataforma de YouTube para contar historias. Las pelirrojas se están extinguiendo. En 2005, los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a informar sobre un estudio de la Oxford Hair Foundation, que supuestamente había descubierto que las pelirrojas se estaban extinguiendo. Según decían, desaparecerían para el año 2060. Pero una investigación más profunda en el engaño reveló que Procter & Gamble, un importante fabricante de productos para teñir el cabello, era una de las principales fuentes de financiamiento de esta fundación. Sus supuestos estudios decían que todas las pelirrojas desaparecerían al final de la década, debido a que la variante genética responsable del cabello rojo desaparecía lentamente. Por supuesto, esto fue un intento bastante descarado de asustar a las personas para generar interés en los productos para teñir el cabello, aprovechando el miedo y aumentando sus propias ganancias. Pero este no fue el único rumor sobre la extinción de las pelirrojas. Alistair Moffat, CEO de la ahora desaparecida empresa de pruebas genéticas Scotland's DNA, hizo algunas afirmaciones exageradas vinculando la extinción de las personas de cabello rojo con el cambio climático, un vínculo insano, pero que él afirmaba estar basado en algo muy real. Los expertos científicos no estuvieron de acuerdo en absoluto. En realidad, la genética del cabello rojo es más compleja de lo que estas simplificadas afirmaciones de extinción sugieren, ya que es causado por un gen recesivo, lo que significa que puede saltarse generaciones y reaparecer cuando ambos padres llevan el gen, sin importar su color de cabello. Aunque las pelirrojas son raras, representando solo el 1 al 2% de la población mundial, el potencial para tener cabello rojo no está desapareciendo. Genetistas e investigadores han refutado consistentemente estas afirmaciones de extinción, a menos que todos los portadores del gen del cabello rojo desaparezcan simultáneamente, lo cual es altamente improbable. Las pelirrojas seguirán naciendo, y las empresas seguirán lucrando con el miedo. Tiburón helicóptero. A principios de la década de 2000, Internet tuvo una nueva foto en la que obsesionarse, la foto del tiburón helicóptero. Muestra a un gran tiburón blanco saltando fuera del agua, aparentemente a punto de atacar a personal militar que sube por una escalera suspendida de un helicóptero. Esta impresionante composición se difundió rápidamente por Internet, a menudo acompañada de la afirmación de que había ganado como la foto del año de National Geographic, pero era completamente falsa. En realidad, es un collage de dos fotos totalmente no relacionadas. La parte del helicóptero fue tomada por Lance Cheung para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mostrando un helicóptero HH-60G Pave Hawk cerca del puente Golden Gate en San Francisco. El fotógrafo sudafricano Charles Maxwell capturó la imagen del tiburón en la Bahía Falls, en Sudáfrica, ambos en lados completamente opuestos del mundo. Sin embargo, el engaño se difundió por todo el mundo a través de cadenas de correos electrónicos y redes sociales, y mucha gente creyó que era auténtico. Sin embargo, National Geographic rechazó públicamente cualquier conexión con la imagen y el supuesto premio. La escena era completamente implausible, si no imposible. Si un tiburón blanco atacara un helicóptero en la bahía de San Francisco, ¿no se habría enterado todo el mundo? Pero el verdadero desenlace llegó cuando las personas comenzaron a notar que esta foto era muy similar a una escena de la película de Batman de 1966, en la que un tiburón ataca a Batman en una escalera desde un helicóptero. Finalmente, los expertos rastrearon las dos imágenes originales, confirmando que todo fue completamente construido y fabricado. Para cuando la fotografía fue completamente desmentida, ya se había convertido en un enorme meme. El tiburón fue insertado en varios escenarios improbables, particularmente durante desastres naturales como huracanes, lo que creaba un Sharknado. Pero puedes crear algo aún más increíble si haces clic en el botón de me gusta y suscribirse abajo. Ahora continuemos. #BaldForBieber. En octubre de 2012, 4chan decidió trolear a uno de los fandoms más grandes del mundo, los Beliebers. Los trolls comenzaron a crear tweets falsos que parecían provenir de la cuenta de Twitter de Entertainment Tonight, anunciando que Justin Bieber había sido diagnosticado con cáncer. Pero para hacerlo aún más convincente, también forjaron un tweet de respuesta de Bieber,
agradeciendo a sus fans por su apoyo. Además, manipularon entradas en Wikipedia, enviaron spam en salas de chat, crearon publicaciones falsas en noticias y páginas de Facebook. En cuestión de días, crearon un mundo completamente falso que todos los believers seguían sin cuestionarlo. Los trolls estaban encantados con lo que habían hecho, pero vieron la oportunidad de llevarlo más lejos. Estas principalmente jóvenes fans harían cualquier cosa por él. Así que introdujeron el hashtag #BaldForBieber en Twitter, animando a los fans a afeitarse la cabeza en solidaridad con el cantante. Circulaban imágenes photoshopeadas de personas calvas para convencer a los seguidores, afirmando que eran fanáticos que se habían afeitado la cabeza en apoyo. El mensaje era: si eres un verdadero fan, lo harás. Y, por supuesto, muchas personas accedieron a hacerlo, todo en solidaridad con el joven que ni siquiera estaba enfermo. Muy pronto, el engaño era tan grande que algunos medios de comunicación informaron sobre la tendencia sin preocuparse por verificar si era cierto. Pero, en unos pocos días, la mayoría de las fuentes de noticias desmintieron la historia. Y la situación se había vuelto tan caótica que el guardaespaldas de Justin Bieber, Kenny Hamilton, tuvo que usar Twitter para negar el falso diagnóstico. El cantante estaba vivo y bien, pero muchas jóvenes ahora estaban completamente calvas. Nivel 3. Avistamientos de payasos asesinos. En agosto de 2016, comenzaron a filtrarse informes no confirmados que afirmaban que niños en Carolina del Sur estaban siendo atraídos hacia el bosque por extraños y perturbadores hombres disfrazados de payasos. En pocas semanas, personas de todo Estados Unidos comenzaron a reportar haber visto lo mismo: aterradores payasos acechando por todo el país. A medida que el fenómeno ganaba fuerza, se reportaron avistamientos en al menos 18 países más. Los incidentes iban desde bromas inofensivas hasta amenazas más serias, y en algunos casos, incluso actos violentos. Se vio a personas vestidas como payasos acechando en espacios públicos, persiguiendo a personas o haciendo amenazas en redes sociales. De repente, las escuelas estaban cerradas, la policía arrestaba a más payasos que nunca, y los niños y jóvenes estaban aterrados. Pero mientras las redes sociales y la cobertura mediática amplificaban el pánico, muchos de los avistamientos resultaron ser engaños o malentendidos, con más arrestos por denuncias falsas que por crímenes reales relacionados con los payasos. Sin embargo, hubo múltiples incidentes que involucraron amenazas reales o violencia, incluidos robos y agresiones por parte de personas disfrazadas de payasos. La vida diaria se vio completamente interrumpida. La policía tuvo que responder a informes falsos, y personas inocentes eran atacadas por sospecha de ser payasos. Los que eran profesionales y las empresas que vendían productos relacionados con payasos tuvieron su peor año en la historia. Pero, a finales de octubre de 2016, el fenómeno comenzó a desvanecerse. Dejó un impacto duradero en la cultura popular y en la percepción pública de los payasos que, incluso ahora, no ha cambiado. Petición de la Estrella de la Muerte en la Casa Blanca. En 2012, un ingeniero conocido como B.T. Dan lanzó una petición en la Casa Blanca pidiendo un estudio de viabilidad y un diseño conceptual de una US Enterprise real, de Star Trek. La petición tenía como objetivo reunir 25,000 firmas en 30 días para provocar una respuesta oficial de la administración de Obama. Pero, a pesar del gran interés en línea, la petición de la Enterprise finalmente no alcanzó el número de firmas requerido, recibiendo solo 7,387 antes de la fecha límite. Este fracaso significaba que la Casa Blanca no estaba obligada a emitir una respuesta oficial. Sin embargo, los fanáticos de Star Wars sintieron que debían responder. Lanzaron una petición similar para construir una Estrella de la Muerte, y eso resultó mucho más exitoso. Lanzada en noviembre de 2012, superó rápidamente el umbral de 25,000 firmas, reuniendo más de 34,000 firmas. La Casa Blanca, fiel a su compromiso, emitió una respuesta medio humorística titulada «Esta no es la respuesta que estás buscando». El jefe de la rama de Ciencia y Espacio en la Oficina de Administración y Presupuesto citó varias razones para rechazar la propuesta. Dijeron que el costo estimado de 850 cuatrillones de dólares se consideraba demasiado caro, que la administración de Obama no apoyaba la destrucción de planetas y que el defecto fundamental de la Estrella de la Muerte, que podría ser explotado por una nave de una sola persona, la hacía una inversión poco práctica. Aunque rechazaron la Estrella de la Muerte, la respuesta destacó los logros espaciales existentes, como la Estación Espacial Internacional y los rovers de Marte. También animaron a los ciudadanos a seguir carreras en STEM. Space Cadets. En 2005, Space Cadets llegó por primera vez a las pantallas británicas y se convirtió en uno de los engaños más elaborados en la historia de la televisión.
La serie tenía como objetivo convencer a un grupo de concursantes de que estaban siendo entrenados como cosmonautas para un viaje de 5 días en órbita baja terrestre. Pero en realidad, nada de eso sucedió. La premisa del programa presentaba a 12 concursantes, seleccionados por su ingenuidad y falta de conocimientos científicos, que creían estar participando en un programa llamado Thrill Seekers. Se les dijo que estarían entrenando en una base militar rusa antes de embarcarse en una misión espacial real. Pero en realidad, toda la producción se filmó en una antigua base de la RAF en Suffolk, Inglaterra. El equipo de producción hizo esfuerzos extremos para mantener la ilusión. Sustituyeron interruptores de luz y enchufes eléctricos por los estándares rusos. Llenaron las instalaciones con alimentos y productos de tocador de marcas rusas. Proporcionaron cigarrillos rusos a los miembros del equipo que fumaban. E incluso contrataron personas para limpiar el lugar de basura de marcas británicas. Los concursantes pasaron por ejercicios de entrenamiento falsos, que incluían lecciones absurdas de ruso y experimentos espaciales ridículos como hacer animales de globo. Pero para hacerlo aún más confuso, 3 de los cadetes eran actores, colocados para reforzar la ilusión y desviar cualquier sospecha de los concursantes. El engaño culminó en un vuelo espacial simulado usando un transbordador de madera con pilotos actores. A los concursantes se les mostró un metraje pregrabado de la Tierra desde el espacio, lo que provocó respuestas emocionales genuinas. La revelación ocurrió el último día, cuando los concursantes estaban preparados para un paseo espacial. El presentador Johnny Bogan les mostró un montaje de sus sospechas, seguido de una toma exterior del simulador. La puerta del módulo se abrió hacia un set de estudio con sus amigos, familiares y los actores, exponiendo finalmente la elaborada broma. Terapia de cucarachas. En 1981, el artista Joey Skaggs orquestó un elaborado engaño llamado La cura milagrosa de la cucaracha metamorfosis. Joey adoptó una nueva identidad, la de Dr. Joseph Gregor, y realizó una conferencia de prensa en Nueva York, vestido con un traje blanco adornado con cucarachas falsas. Skaggs afirmó haber desarrollado una cura milagrosa derivada de hormonas extraídas de supercucarachas. Aseguró que podía tratar diversas afecciones, incluyendo el acné, la anemia y la exposición a radiación. Skaggs presentó la cura como un regalo para la humanidad, acompañado de amigos y estudiantes de la Escuela de Artes Visuales. A pesar de la absurdidad de las afirmaciones y las evidentes referencias a la historia de Franz Kafka con el mismo título, los medios no percibieron que se trataba de un engaño. La historia ganó gran difusión, con importantes medios de comunicación como UPI y WNBC-TV cubriendo el evento sin mostrar el más mínimo escepticismo. Skaggs, en su personaje de Dr. Gregor, incluso apareció en el programa Live at 5 de WNBC-TV, donde fue entrevistado sobre su supuesto descubrimiento. El engaño fue diseñado para resaltar la susceptibilidad de los medios a las historias sensacionalistas y su fracaso al no verificar la información antes de publicarla. Fue una crítica tanto a las prácticas de los medios como a la credulidad del público. Y ciegamente se lo creyeron. Pero, eventualmente, Skaggs reveló la broma como un engaño. La farsa de la cura de cucarachas se convirtió en una de sus obras más famosas. El Pozo al Infierno. El Pozo al Infierno es una fascinante leyenda urbana que surgió a finales de la década de 1980, centrada en un supuesto pozo profundo perforado por científicos rusos en Siberia. Según la historia, el equipo de geólogos, liderado por el Sr. Asakov, perforó hasta una profundidad de aproximadamente 14,5 kilómetros, cuando hicieron un descubrimiento sorprendente. La historia sostiene que la perforadora de repente comenzó a girar descontroladamente, rompiendo en una cavidad hueca. Intrigados, los científicos bajaron equipos resistentes al calor y micrófonos al agujero. Registraron temperaturas de alrededor de 1100 grados Celsius y, más sorprendentemente, capturaron aproximadamente 17 segundos de audio antes de que los equipos se derritieran. Los sonidos grabados supuestamente contenían los gritos agonizantes de millones de almas, interpretados como los llantos de los condenados en el infierno. Este espeluznante descubrimiento supuestamente hizo que muchos de los científicos huyeran del lugar aterrados. En algunas versiones de la leyenda, el incidente escaló aún más. Una columna de gas luminiscente surgió del pozo, formando la figura de un gigantesco demonio alado. Las palabras «he conquistado» aparecieron en ruso, quemadas en las llamas. La historia se difundió rápidamente a través de publicaciones y redes cristianas, con algunos citándola como prueba de la existencia física del infierno. Sin embargo, a medida que la historia ganó popularidad, los escépticos comenzaron a investigarla y desmentirla. La historia del pozo al infierno ahora es ampliamente reconocida como una leyenda urbana,
con la supuesta grabación de audio identificada como un efecto de sonido manipulado. El monstruo de Montauk. En julio de 2008, un misterioso cadáver de animal apareció en la playa de Ditch Plain cerca de Montauk, Nueva York, pero nadie tenía idea de qué demonios era. Sin pelo, hinchado y diferente a cualquier animal conocido. El cadáver rápidamente se convirtió en una sensación en internet mientras todos hacían sus suposiciones más salvajes. Las fotografías de la criatura circularon ampliamente en línea, alimentando diversas teorías sobre su identidad, mientras algunos expertos sugerían que probablemente se trataba de un mapache o perro descompuesto. Otros propusieron explicaciones más creativas y exóticas: chupacabras, nutrias en descomposición. Incluso el mismo Satanás fueron sugeridos. Sin embargo, la falta de evidencia física más allá de las fotografías hizo que fuera difícil para los científicos proporcionar una respuesta concluyente. Pero el monstruo de Montauk resultó ser encontrado cerca del sitio del presunto Proyecto Montauk, que era una serie de supuestos experimentos secretos del gobierno, y se dice que tuvo lugar en una base militar desactivada en Montauk. Los teóricos de la conspiración afirman que estos experimentos involucraban control mental, viajes en el tiempo e incluso la creación de criaturas extrañas, como esta cosa. Creen que el monstruo de Montauk podría ser el resultado de experimentos genéticos realizados como parte del Proyecto Montauk. Otros lo vincularon al cercano Plum Island Animal Disease Center, sugiriendo que podría ser un experimento que escapó o un mutante. A pesar de varios intentos por identificar a la criatura, no se ha llegado a una conclusión definitiva. EAS de Zombies de 2013. El 11 de febrero de 2013, los espectadores de KRTV se sorprendieron cuando su programación habitual de la tarde fue interrumpida por una alerta de emergencia que afirmaba que los cuerpos de los muertos están saliendo de sus tumbas y atacando a los vivos. De repente, el mismo mensaje se difundió a otras estaciones en Michigan, Wisconsin y Nuevo México, afectando afiliados de CBS, ABC y PBS. El mensaje advertía sobre actividad zombie en condados específicos y aconsejaba a los espectadores no acercarse ni tratar de capturar estos cuerpos extremadamente peligrosos. Sin embargo, las autoridades locales rápidamente declararon la alerta como una farsa. Los hackers habían explotado vulnerabilidades en el equipo de alertas de emergencia de las estaciones, incluyendo debilidades en la seguridad para omitir la autenticación y el uso de contraseñas predeterminadas listadas en manuales de usuario en línea. El sistema está diseñado para permitir que el presidente se dirija a todo el país dentro de los 10 minutos posteriores a una crisis nacional. Pero ese sistema era demasiado débil. De repente, la farsa de los zombies tuvo consecuencias de gran alcance, atrayendo atención internacional y provocando llamadas a los departamentos de policía desde lugares tan lejanos como Australia, Reino Unido y la India. En respuesta a la violación, la Comisión Federal de Comunicaciones prohibió rotundamente el uso de tonos reales o simulados de EAS fuera de emergencias genuinas para prevenir incidentes similares en el futuro. La Papa Juana. Según la leyenda, la Papa Juana fue una mujer excepcionalmente inteligente y erudita que vivió en el siglo IX. Nacida en Maguncia, Alemania, de padres ingleses, se enamoró de un monje y se disfrazó de hombre para seguirlo hasta Atenas. Pero Juana era mucho más de lo que parecía. Sus dones intelectuales le permitieron ascender rápidamente dentro de las filas de la Iglesia Católica, llegando eventualmente a ser elegida papisa de manera unánime en 855. Supuestamente, gobernó durante 2 años, 7 meses y 4 días bajo el nombre de Papa Juan VIII, y nadie sospechaba nada, hasta que salió a la luz lo único que no pudo esconder. Durante una procesión papal, Juana de repente comenzó a dar a luz. Durante 9 meses, logró ocultar su creciente barriga. Pero, según la historia, dio a luz en la calle, exponiendo su secreto y sorprendiendo al público y a la iglesia. Lo que le ocurrió no se sabe con certeza. Algunos relatos dicen que Juana murió poco después, ya sea por asesinato o causas naturales. Otros afirman que la ataron a un caballo y la arrastraron por la ciudad antes de ser ejecutada. La leyenda también sugiere que los papas posteriores evitaron la calle donde ocurrió este incidente e implementaron nuevos rituales para asegurarse de que los futuros papas fueran hombres. Pero, en realidad, ni siquiera hay señales de que esto haya sido real. Aunque la historia de la Papa Juana fue ampliamente creída durante siglos, los eruditos modernos generalmente la consideran ficticia. No hay pruebas de su existencia, ni restos de su supuesto reinado. Por lo que sabemos, ella simplemente nunca existió. Aunque algunas monedas podrían ofrecer una posible pista. Nivel 4. Apocalipsis 2012. En 2012, comenzó a circular la idea de que los tiempos finales estaban cerca. Según los teóricos del fin del mundo y los expertos pseudocientíficos,
El calendario maya estaba a punto de completar un ciclo de 5.125 años el 21 de diciembre de 2012, y al hacerlo, nos condenaría a todos. Se propusieron diversos escenarios catastróficos. La Tierra colisionaría con un planeta mítico llamado Nibiru, o el planeta X. Enormes erupciones solares interrumpirían todo y nos matarían a todos. Los polos magnéticos de la Tierra se invertirían. El mundo se inundaría o se quemaría. Pero los científicos desmentían constantemente estas teorías. Insistían en que no había base científica para ninguna de las predicciones apocalípticas. El fin del ciclo del calendario maya simplemente marcaba el inicio de un nuevo ciclo, similar a cómo nuestros calendarios modernos se reinician cada año. Aún así, el engaño tuvo consecuencias reales, con informes de personas considerando el suicidio o contemplando hacerle daño a sus hijos debido al miedo al apocalipsis inminente. Esto llevó a las agencias gubernamentales y a las instituciones científicas a combatir activamente la desinformación, e incluso la NASA creó una página web dedicada para abordar los malentendidos comunes. Finalmente, el 21 de diciembre de 2012 pasó sin incidentes, uniéndose a una larga lista de predicciones apocalípticas fallidas a lo largo de la historia. Blog de Casey Nichol. En 1999, apareció un blog en Internet. Casey Nichol Swensen, una joven de 19 años, documentaba su lucha contra la leucemia. Pronto, ganó una significativa cantidad de seguidores, quienes ofrecían su apoyo, enviaban regalos e incluso se comunicaban con Casey por teléfono y correo electrónico. La conexión emocional entre ella y su comunidad en línea era profunda, aunque nadie la conociera en persona. Por supuesto, no podían, porque Casey no era real. La persona detrás del blog era Debbie Swenson, una mujer de mediana edad de Kansas. El 14 de mayo de 2001, Swenson anunció la muerte de Casey, lo que provocó una gran oleada de dolor entre sus seguidores en línea. Pero de repente, todas las inconsistencias en la historia empezaron a despertar sospechas en la comunidad. Algo no estaba bien aquí. Miembros de la comunidad Metafilter comenzaron a investigar, descubriendo discrepancias como la falta de un obituario y una cremación increíblemente rápida. A medida que avanzaba la investigación, se reveló que las fotos de Casey eran de una jugadora real de baloncesto de secundaria, sin relación con el engaño. La historia se desmoronó rápidamente, y el 20 de mayo de 2001, Debbie Swenson confesó que Casey Nichol nunca había existido. Afirmó que era un compendio de 3 personas reales que conocía y que habían tenido cáncer, y que su intención era compartir sus historias de fortaleza y coraje. Sin embargo, la revelación dejó a muchos sintiéndose traicionados, y planteó preguntas sobre la identidad y confianza en línea. Adiós, Bélgica. El 13 de diciembre de 2006, la cadena de televisión pública belga en lengua francesa RTBF interrumpió su programación con un boletín de noticias falso que afirmaba que el Parlamento flamenco había declarado la independencia de Bélgica. La transmisión pasó a imágenes de multitudes vitoreando y agitando banderas flamencas, entrevistas con políticos belgas e incluso escenas de la familia real supuestamente huyendo del país. La transmisión causó pánico y confusión generalizados entre los televidentes. La línea de atención de RTBF recibió 2.600 llamadas, y su sitio web colapsó debido al aumento del tráfico. Después de 30 minutos, la estación mostró un mensaje en pantalla identificando todo como ficción, tras una solicitud del ministro de Medios de la Comunidad Francófona. De hecho, todo fue meticulosamente planeado durante 2 años bajo el nombre en clave BBB, para Bye Bye Belgium. El engaño puso de relieve la intensidad de los problemas políticos de Bélgica y la posibilidad de que el país se dividiera. Se creó en medio del creciente separatismo flamenco. La gente estaba enojada, y el programa solo empeoró la situación. El truco provocó indignación y condena por parte de políticos belgas prominentes, incluidos el primer ministro y los líderes regionales. Las reacciones internacionales también fueron críticas, con el primer ministro de Luxemburgo expresando su enojo por la transmisión. Aunque RTBF inicialmente defendió el programa como una manera de iniciar el debate sobre el futuro de Bélgica, luego se disculpó por el sufrimiento emocional causado a los televidentes. El proyecto Cerebro Centrífugo. En 2011, Till Nowak creó el proyecto Cerebro Centrífugo. Este astuto falso documental corto se presenta como un serio documental científico sobre los parques de diversiones extremos y sus efectos en el cerebro humano. El proyecto se centra en el ficticio Instituto de Investigación Centrífuga y su ingeniero jefe, el Dr. Nick Laszlowicz, interpretado por el actor Leslie Barani. El Dr. Laszlowicz explica la misión del instituto de expandir las habilidades cognitivas humanas mediante montañas rusas y atracciones cada vez más extravagantes e imposibles físicamente. Sin embargo, la combinación de imágenes de live action con un CGI convincente,
El estilo realista del documental y el humor serio hicieron que la broma pasara desapercibida por todos. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujó. A pesar de la intención de Nowak de crear un escenario obviamente absurdo, muchos espectadores, incluidos algunos en plataformas de redes sociales como Facebook, creyeron que el proyecto era auténtico. Incluso la creación de un sitio web para el Instituto de Investigación Ficticio contribuyó a esta confusión. Los comentarios en varias plataformas de Internet, incluyendo Facebook, mostraron que muchas personas cuestionaban si estas atracciones extremas realmente existían. Día perdido. Según algunos cristianos, los científicos de la NASA, al usar computadoras para calcular las posiciones de los cuerpos celestes, descubrieron un día perdido en la historia del universo. Se decía que este tiempo perdido correspondía al relato bíblico del largo día de Josué en Josué 10:12-13, donde el sol y la luna supuestamente se detuvieron para hacer un eclipse. Según la leyenda, las computadoras de la NASA encontraron 23 horas y 20 minutos perdidos, lo que se atribuyó al largo día de Josué. Los 40 minutos restantes se vincularon luego con el relato del reloj de sol del rey Ezequías moviéndose hacia atrás en 2 Reyes 20, 9-11. Esta historia ha sido presentada como prueba científica de la exactitud de la Biblia. Sin embargo, este relato es completamente ficticio. Los elementos principales de la historia son anteriores a la NASA y las computadoras modernas, con versiones similares que aparecen ya a fines del siglo XIX. En 1936, el libro de Harry Reamer, La armonía de la ciencia y las escrituras, incluía un relato comparable, que luego se embelleció con referencias a la NASA y computación avanzada. Sin embargo, la afirmación es científicamente imposible por varias razones. En primer lugar, incluso detectar un día perdido requeriría un punto de referencia fijo antes de que existiera Josué, lo cual no existe. Además, no hay registros astronómicos antiguos con la precisión necesaria para identificar una discrepancia de 24 horas. Y, además, el primer eclipse solar registrado ocurrió en el 1217 a.C., mucho después del tiempo de Josué. Por lo tanto, ninguna de las afirmaciones puede ser respaldada por evidencia científica creíble, lo que hace que sea un engaño bastante claro y cerrado. #SeriouslyMcDonald's. En junio de 2011, una fotografía se hizo viral. Mostraba un falso cartel que supuestamente había sido colocado en un restaurante McDonald's, el cual afirmaba que los clientes afroamericanos debían pagar un adicional de $1.50 por transacción como una medida de seguro, debido a los robos recientes. Pero en realidad, la imagen había estado circulando en Internet durante aproximadamente un año antes de volverse viral. Apareció por primera vez en un blog llamado McServed.com en junio de 2010, que era conocido por burlarse de McDonald's y sus clientes. Sin embargo, en junio de 2011, la foto ganó popularidad en Twitter, difundiéndose rápidamente bajo los hashtags SeriouslyMcDonald's y SeriouslyMcDonald's. A medida que la imagen se viralizaba, provocó indignación y desconcierto entre los usuarios de redes sociales. La velocidad con la que se difundió la foto fue notable, con el hashtag siendo usado alrededor de 20 veces por segundo durante un fin de semana. La empresa de comida rápida respondió rápidamente al engaño, tuiteando: "Esa imagen es un engaño sin sentido e ignorante. McDonald's valora a todos sus clientes. La diversidad es profunda en nuestra cultura, de ambos lados del mostrador". A pesar de la negación de la compañía, la imagen continuó siendo tendencia en Twitter durante varios días. La historia eventualmente desapareció, pero le costó mucha humillación pública y control de daños a McDonald's poder recuperarse completamente. Manbeef.com. A principios de 2001, alguien en Internet descubrió un sitio web nuevo y extraño llamado Manbeef.com. El sitio afirmaba vender carne humana para consumo, dirigido a caníbales sofisticados, como su audiencia principal. La web se presentaba como un negocio legítimo que vendía productos procesados de carne humana. Contaba con descripciones de productos, información de precios e incluso una sección de preguntas frecuentes que abordaba las preocupaciones comunes sobre la legalidad y ética de consumir carne humana. Los creadores hicieron todo lo posible para hacer que el sitio pareciera auténtico, lo que contribuyó a su impacto generalizado. El contenido provocador desató un intenso debate y controversia en Internet. Muchos usuarios no estaban seguros de si el sitio era genuino o un engaño, lo que llevó a discusiones acaloradas sobre su autenticidad. En su punto máximo, el sitio web recibió hasta 500,000 de visitas por día, demostrando el alcance de su impacto y la fascinación pública por el concepto. Pero no fue hasta que la FDA de Estados Unidos comenzó una investigación que el creador del sitio sintió la necesidad de salir al frente. Joseph Christopherson, el autoproclamado CEO de Manbeef, admitió por escrito que toda la operación era un engaño. Sin embargo, las verdaderas identidades de los creadores permanecieron ocultas durante un tiempo. En realidad, eran Chris Ellerby y Joseph Mallet,
y habían tenido éxito en lo que querían: parodiar los sitios de comida especializada que llenaban internet en ese momento. Engaño del ritual CERN. El engaño del ritual de CERN fue un video viral que surgió en agosto de 2016, mostrando una aparente ceremonia oculta en los terrenos del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza. El video mostraba a varias personas con túnicas negras reunidas alrededor de la estatua de la deidad hindú Shiva, que se encuentra en las instalaciones del sitio, aparentemente realizando un sacrificio humano simulado. La grabación, filmada desde un edificio cercano, capturaba las figuras encapuchadas rodeando a una mujer tirada en el suelo. En el clímax de la situación, una figura parecía apuñalar a la mujer. La persona que grababa el video entonces maldijo y huyó. Los funcionarios del CERN respondieron rápidamente al video, confirmando que fue filmado en sus instalaciones sin permiso o conocimiento oficial. Afirmaron que la grabación era una broma, enfatizando que nadie resultó herido durante su creación, y condenaron la parodia, señalando que podría llevar a malentendidos sobre la naturaleza científica de su trabajo. El incidente desató una investigación interna. Dado las estrictas medidas de seguridad de la instalación, se determinó que los involucrados debían haber tenido credenciales de acceso, lo que sugiere que probablemente eran científicos o miembros del personal. Este engaño alimentó teorías de conspiración existentes sobre el lugar, incluyendo afirmaciones de que la organización busca abrir portales a otras dimensiones o invocar entidades de otros mundos. Sin embargo, el propósito real del CERN es estudiar la física de partículas utilizando tecnología avanzada como el Gran Colisionador de Hadrones, o al menos eso es lo que siempre han dicho. Nivel 5. La desaparición de Louis Paxton. En abril de 2007, Louis Paxton, de 23 años, se mudaba de Norwich a Londres. Decidió documentar todo el proceso de mudanza y su nueva vida a través de algunos videos en YouTube. Al principio, las grabaciones mostraban cómo se instalaba en su nuevo departamento en Clapham, pero pronto tomaron un giro siniestro cuando comenzó a experimentar sucesos extraños y la sensación de estar siendo perseguida. Durante los meses siguientes, los videos de Louis empezaron a mostrar creciente actividad paranormal en su departamento. Reportó puntos fríos, ruidos inexplicables y la aparición misteriosa e inexplicable de una antigua moneda victoriana. A pesar de su creciente miedo y angustia, continuó documentando todo, aparentemente sin darse cuenta de que la fuente de los sucesos era sobrenatural en lugar de un acosador humano. Pero luego, el 1 de julio de 2007, Louis desapareció por completo de su hogar sin dejar rastro. El último video que subió la mostraba reaccionando con terror a una presencia invisible. Oh, God. Pues sí. Se creó un sitio web dedicado a encontrarla, y su canal de YouTube permaneció activo, pidiendo información sobre su paradero, pero nadie sabía dónde estaba. En realidad, toda la historia de Louis Paxton resultó ser parte de una elaborada serie web llamada In the Dark. Ella nunca existió, realmente, solo en el contexto de la historia, pero muy pocas personas sabían eso. De hecho, durante años después de su lanzamiento, muchos espectadores creyeron que era una persona real desaparecida, hasta que finalmente descubrieron que era simplemente una actriz interpretando un papel de manera muy convincente. Competencia de sexo en Suecia. En junio de 2023, las redes sociales y varios medios de comunicación se llenaron con la noticia de que Suecia había reconocido oficialmente el sexo como un deporte y se disponía a albergar el primer campeonato europeo de sexo. Pero todo era un engaño, originado por tweets anónimos y difundido por medios de comunicación de Asia, Europa y África. Afirmaban que la competencia comenzaría el 8 de junio en Gotemburgo, con participantes compitiendo durante 6 horas al día durante varias semanas. Y para hacerlo aún más convincente, las publicaciones detallaban supuestas reglas, sistemas de puntuación y disciplinas para este campeonato completamente inexistente. Pero la Confederación Sueca de Deportes rápidamente desmintió estos rumores, negando categóricamente la existencia de tal evento o el reconocimiento del sexo como un deporte. Según sus palabras, esto no era más que un intento de difamar los deportes suecos y al país en general. De hecho, la verdadera fuente de la desinformación se rastreó hasta una solicitud legítima, hecha por un hombre que dirige varios clubes de striptease en aquel país. En enero de 2023, solicitó la membresía a la Confederación Sueca de Deportes en nombre de la Federación Sueca de Sexo, con el objetivo de clasificar al sexo como un deporte. Sin embargo, la solicitud fue rechazada en abril de 2023, con la razón oficial de que estaba incompleta y no cumplía con los requisitos de la Confederación. A pesar del rechazo, el sitio web de la Federación Sueca de Sexo continuó promoviendo el supuesto campeonato, contribuyendo a la confusión.
Nivel 6. El gran show del donante. El 1 de junio de 2007, la emisora holandesa BNN transmitió un nuevo programa en vivo, llamado The Grote Donor Show, el gran show del donante. El concepto del programa consistía en 25 concursantes que necesitaban un trasplante de riñón, todos compitiendo por el riñón de una mujer de 37 años terminalmente enferma llamada Lisa. El grupo se fue reduciendo lentamente hasta que solo quedaron 3 finalistas. Y, en casa, los espectadores fueron animados a enviar mensajes de texto para asesorar y ayudar a Lisa a tomar su decisión, con todos los ingresos destinados a la Fundación Holandesa del Riñón. Pero a medida que el programa avanzaba, las críticas fueron abrumadoras por parte de casi todos los que lo veían. Políticos, profesionales médicos, y el público se horrorizaron por todo el espectáculo. Hasta el primer ministro de los Países Bajos rogó que no se transmitiera. Pero el mayor giro estaba por venir. Justo cuando Lisa estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría su vida, el presentador detuvo el programa para anunciar que todo era una gran farsa para concientizar sobre la donación de órganos en los Países Bajos. Lisa era una actriz, aunque los 3 finalistas eran pacientes reales que necesitaban trasplantes de riñón. Pero ellos, por supuesto, sabían de toda la farsa, y funcionó. En pocos días, decenas de miles de personas solicitaron formularios de donante de órganos, y el programa en sí ganó un Emmy internacional por entretenimiento no guionado, aunque los espectadores en casa estaban profundamente perturbados por el espectáculo distópico. Al final, los 3 finalistas consiguieron los riñones que necesitaban, y los 3 siguen vivos hasta la fecha. Nivel 7. Bomba falsa de los Juegos Olímpicos de Verano 2012. En abril de 2012, un ex abogado y juez, Michael Shrimpton, contactó a las autoridades británicas con una afirmación alarmante. Advirtió que una agencia de inteligencia alemana había supuestamente robado una ojiva nuclear de un submarino ruso hundido y la había plantado en Londres, con la intención de detonar la bomba durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que se celebraban en ese entonces. Obviamente las autoridades tomaron la advertencia de Michael muy en serio. El único problema es que Michael tenía una reputación bien conocida por promover teorías conspirativas. Sin embargo, la policía y el Ministerio de Defensa se vieron obligados a investigar la afirmación debido a la alta importancia de la seguridad olímpica. Sin embargo, la investigación rápidamente reveló que la advertencia era, por supuesto, una completa farsa. No hubo ninguna amenaza. Como resultado de su falso informe, Michael fue arrestado el 20 de abril de 2012 y acusado de comunicar información falsa, pero no estaba dispuesto a asumir las consecuencias de esto. Durante el interrogatorio policial, exigió compensación e insistió en que su arresto fue un gran error, pero estaba en problemas mucho más serios. La policía había descubierto una memoria USB que contenía imágenes ilegales e indecentes de niños. Todo esto, según Michael, fue orquestado por la misma agencia alemana a la que acusaba de planear el ataque. Estaba convencido de que querían que lo arrestaran para darles tiempo de remover el dispositivo nuclear inexistente. Afortunadamente, los Juegos Olímpicos continuaron sin contratiempos, pero Michael no tuvo tanta suerte. El caso finalmente fue a juicio en noviembre de 2014, con Michael tomando la mala decisión de representarse a sí mismo. A pesar de admitir que sus afirmaciones sonaban extrañas, pretenciosas, increíbles y fantásticas, usando sus propias palabras, negó haber hecho declaraciones positivas sobre la amenaza de la bomba. Sin embargo, la fiscalía argumentó que sus acciones fueron un intento de reforzar su autoconstruida reputación como experto en inteligencia. El 25 de noviembre de 2014, fue condenado por un jurado con 2 cargos de comunicar información falsa. Posteriormente, fue sentenciado a una condena de 12 meses de prisión en febrero de 2015. Reporte de noticias falso de Georgia en 2010. El 13 de marzo de 2010, la estación de televisión georgiana Imedi TV transmitió un falso reporte de noticias, al que llamaron Crónica Simulada. La idea era presentar un escenario hipotético de una invasión rusa a Georgia, completo con informes de violencia, disturbios políticos y acción militar. El programa de 30 minutos comenzó con acusaciones de que la oposición georgiana estaba organizando protestas en Tiflis por presunto fraude electoral, pero la situación pronto escaló hasta informes de tiradores abriendo fuego contra los manifestantes, el asesinato del presidente de Osetia del Sur y, finalmente, una invasión rusa a gran escala. Por supuesto, toda la transmisión fue profundamente perturbadora, utilizando imágenes de la guerra ruso-georgiana de 2008 y presentando voces en off de declaraciones supuestas del presidente ruso Dmitry Medvedev y otros funcionarios. La estación había emitido deliberadamente un descargo de responsabilidad al principio y al final del programa, indicando que era una simulación.
Pero, por supuesto, muchos espectadores no prestaron atención a esas advertencias y creyeron que lo que estaban viendo estaba sucediendo realmente. Una toma cataclísmica de todo el país. Los efectos del reporte falso fueron inmediatos y graves. Los servicios de emergencia se vieron inundados de llamadas. Las personas corrieron a retirar dinero de los cajeros automáticos y algunos comenzaron a prepararse para huir de sus casas. Las redes móviles georgianas colapsaron bajo la presión y se reportaron casos de personas sufriendo infartos y desmayos. La simulación de una invasión falsa había causado una epidemia real de terror. La transmisión desató la indignación entre los ciudadanos y políticos georgianos. Los líderes de la oposición la denunciaron como propaganda patrocinada por el gobierno, con algunos amenazando con tomar acciones legales contra Imedi TV y las autoridades. El jefe de la estación luego se disculpó por el reporte, pero el daño ya estaba hecho. La cosecha de órganos en el Hotel Yang. Durante años, ha circulado en línea una historia que describe un brutal asesinato en masa ocurrido en China en 2004. Según la leyenda, un hombre llamado Yang Chang era dueño de hoteles, bares de karaoke y centros de reclutamiento para mujeres jóvenes. Pero debido al aumento en el costo de vida, Yang se encontraba en graves problemas financieros. Había pasado semanas sin poder pagar a las chicas que había contratado, y ahora todo su negocio estaba al borde del colapso. En un momento de desesperación, reunió a 16 de sus empleadas en su oficina para una reunión, pero luego las decapitó una por una, vendiendo sus órganos en el mercado negro para intentar pagar sus numerosas deudas. Pero cuando uno de sus empleados varones regresó al hotel a buscar su teléfono móvil, encontró a 2 compañeros de trabajo gravemente heridos y a un Yang cubierto de sangre. Inmediatamente llamó a la policía, lo que llevó al arresto de Yang y su posterior ejecución. Por supuesto, nada de esto es cierto, pero la historia ha sido contada por todo Internet, generalmente acompañada de algunas imágenes extremadamente gore de partes del cuerpo de las mujeres apiladas o suspendidas en el aire, sostenidas por cuerdas. Se cree que la mayoría de las imágenes contienen accesorios sobrantes de películas de terror para dar la ilusión de realidad. Sin embargo, nunca se ha confirmado que la historia sea verdadera, sobre todo porque cada versión de la historia tiene detalles notables y contradictorios.